Vamos a ver en este momento un análisis de un debate. Vamos a video reaccionar básicamente a un debate que tuvo recientemente mi amigo Juanse Bravo de Fe Razonable Ecuador en TikTok. Él aparece como el pez en la canasta y el debate también se encuentra aquí en YouTube como el pez en la canasta. Así que los invito a verlo porque Juanse, bueno, nunca le he reaccionado nada a Juanse y creo que estoy en deuda con él por eso. Así que vamos a reaccionar, vamos a escuchar. Vamos a tratar de escuchar los discursos. No sé si hay tiempos, no sé si hay algún moderador, pero vamos a tratar de escuchar lo que más podamos en los discursos de apertura, de refutación de cada uno y vamos haciendo un análisis, ¿vale? Vamos allá. Eh, vamos a, vamos entonces a hablar Ah, sobre, ese es León. El que está ahí es León. León es mi compañero de Fe Razonable aquí en Colombia. Un saludo a León. No sabía que estaba en el de moderador en el tema, así que qué interesante. eh, Bueno, lo adelanté un poquito porque estaban como organizando cosas, pero ya creo que van a empezar. Pues ok, sí, no tengo problema. Si en realidad acepta, no hay problema. sí, sí está bien. Es solo audio, ¿no? No hay video, así que Bien, vamos no hay entonces problema. al inicio. Esto es un debate entre adultos, entonces no creo que sea necesaria mi intervención muy seguido. Por favor, en realidad estamos atentos a tu discurso de apertura acerca de, o bueno, en contra de la existencia de Dios. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches a todos ustedes. Bueno, ya lo adelantaron un poco, es un debate que ha llevado muchos años, aunque en lo personal yo creo que no hay tal debate debido a que pues simplemente Dios no existe. Este, para mí ha sido un descubrimiento de hace más de 20 años darme cuenta de este hecho, de que no existe Dios, ni un Dios en general, y hablo de todas las decenas de dioses que se veneran y se han venerado a lo largo de la existencia de la civilización humana. Y seguramente muchos dirán, a ver, ¿por qué dices que no hay Dios? Y la respuesta corta, más simple, sería porque no hay pruebas de que exista. Así de simple. Y aquí es donde podemos, Perdón lo interrumpo, pero veo que lo van a pasar al papayo. Según lo que leo aquí, este chico se llama Realidad y es de un usuario de TikTok. En efecto, el debate se hizo en TikTok. Y Juan se presentó tres argumentos para esto, como evidencias. Vamos a ver. ir acotando algunas cuestiones sobre Dios. ¿De qué Dios hablamos? Bueno, por lo menos en este caso hablo del Dios que veneran en los templos, en las iglesias, de los que hablan en libros como en la Biblia o el Corán, a los que se le atribuyen hechos que han influido en nuestra existencia. No hablo de dioses que filosóficos o abstractos, como luego en algunas otras páginas, otras personas han defendido para liberarse de la presión o de la obligación de demostrar la existencia de este Dios. Yo hablo de este Dios que ya les mencioné ciertas características, que es tangible para nuestra existencia, digamos. Ese es el Dios del que hablo que no existe. Ahora, No me queda claro. ¿por qué no hay pruebas? ¿Qué tipo de pruebas a lo que me estoy refiriendo? Hay de diferente tipo. Por supuesto, están las pruebas científicas. Ningún científico, por más creyente que sea o haya sido, ha podido demostrar por medio del método científico que existe Dios. Y eso es esto. Y eso está, digamos, eso es totalmente verificable en Ok, todas las ok, publicaciones científicas. ok. Obviamente no necesariamente tiene que ser exclusivo ese tipo de evidencia. Ok. Puede haber una evidencia ya tangible, más empírica para el ser humano. Sin embargo, ahí también tampoco se puede encontrar una evidencia de que exista Dios, porque muchas veces estas, digamos, estos métodos empíricos para intentar demostrarlo dependen mucho de la perspectiva de la persona que los hace. Es decir,
Si la persona está predispuesta a que Dios existe, entonces va a encontrar que Dios existe. Por el contrario, si una persona piensa que Dios no existe, pues no va a encontrar ninguna prueba. No hay un modo preciso que sea imparcial, independiente de las ideas preconcebidas del ser humano, para poder demostrar que existe un Dios de forma totalmente empírica. Siempre va a depender de la percepción humana. Y tan es así que incluso entre los propios creyentes del mismo Dios, hay muchas diferencias de sus atributos, de sus características, y que son tan contradictorias entre sí, tan enfrentadas, que uno realmente como ateo, lo que lo ve desde fuera, me da cuenta, entonces no puede haber ese Dios tal como lo pintan, porque ni siquiera entre los que creen se pueden poner de acuerdo en cuáles son sus atributos exactos. Sí, no sé si me falta un poco de tiempo o ya me pasé. Creo que vas bien. Todavía tienes suficiente tiempo para profundizar. Sí, por favor, profundiza, Entonces, básicamente. ese es el principio básico y Ay, fundamental. Dios mío. No, a lo mejor para muchos puede pecar de ser muy simplista, pero pues esa Bastante, es a la conclusión que yo he llegado. Ahora bien, bastante, muchacho. si soy ateo, pero también estoy abierto a escuchar a las otras personas, a otros creyentes, a personas que defienden la existencia de Dios, y pues por eso estoy aquí para intercambiar las ideas. Ujú. Y Ok. ya, ok. ¿Piensas dejar hasta ahí tu Sí, discurso de apertura? Ok, no sé, bueno. Este chico tiene un mejor discurso de apertura que Guerrero Heredia, definitivamente. O sea, yo creo que cualquier ateo de TikTok es 1000 veces mejor que Guerrero Heredia en muchos sentidos y en estos temas. Así que bien por eso, te doy un punto, pero no sé, no propusiste nada, no dijiste nada que no supiéramos y no propusiste ningún silogismo que me haga pensar que toque am, atacar premisa por premisa quizás o algún tipo de prueba. Simplemente creo que manifestaste lo que en general conocemos que es el manifiesto del ateo con base en el escepticismo, ¿no? Ahora sí creo que hay algunos problemas de conceptos allí cuando se habla de la ciencia, que no hay forma de que empíricamente se pueda probar, pero a qué llamas empirismo? La experiencia personal mediante los sentidos, bueno, posiblemente alguien te podría decir que mediante los sentidos podría probarte la existencia de Dios, porque lo percibe y lo siente. Creo que lo que querías decir en algún momento era más bien como por el método científico de prueba, ensayo y error, ¿verdad? Sí, principalmente por el método científico. Y claramente a Dios no se le puede probar por el método científico. O sea, no existe un cristiano teísta y científico que pueda decir, hey, esta es la prueba de Dios. Y es muy tonto pensar que la ciencia debería probar a Dios, porque Dios por definición no puede ser probado por la ciencia porque Dios es espíritu. O sea, necesitamos otro tipo de pruebas. Ahora, paradójicamente, el usuario realidad dijo que hay otro tipo de pruebas. Solo que en todo caso no quiso profundizarlas. Creo que ahí Juanse tiene una gran oportunidad. Vamos a ver. sí. Bueno, no es muy usual Sí, León. que Ay, León. alguna expositor decida renunciar al tiempo que le queda restante, en Y... este caso alrededor de 10 minutos. Uf, Em, uf, Dios entonces mío. le doy lugar a Juan Sebastián. Wow. Por favor, Juanse, abstente de responder a lo que dijo en realidad. Bueno, me siento raro diciendo realidades, pero que tengas un nombre. eh, y Es el León. Él das es tu León. Les discurso presento a León, de ¿eh? apertura, Juan Sebastián. Bien, bien. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, en el debate del día de hoy sobre la existencia de Dios, como bien mencionó León, voy a en cambio defender la antítesis de lo que realidad afirmó. Yo voy a defender una postura positiva
Y en este caso, personalmente, yo creo que existen buenas razones para creer que Dios existe. Ahora, antes de entrar a estas razones, me gustaría obviamente definir el tipo de Dios que yo defiendo. En mi caso, yo defiendo lo que se conoce como el teísmo cristiano. Como yo decía, yo defiendo la postura teísta del cristiano. Y lógicamente, lo Ok, que yo ¿qué pasó? defiendo es un Dios, como lo definía Anselmo, ¿no? Dios, un ser máximamente Ok, grande. ahí está. Y este ser máximamente de cualidades hacedoras de grandeza como existencia necesaria, El eternidad, sonido está un poco malo, ¿no? omnipotencia, omnisciencia, etc. Ahora, ¿qué buenas razones tenemos para saber que este Dios realmente existe? Voy a presentar tres que creo que me van a quedar bien dentro de los minutos que me quedan. La primera razón viene desde un análisis contingente del universo. Este es un análisis que ha hecho el filósofo Joshua Rasmussen. Les voy a dar los nombres para que si quieren luego puedan ir a ver Voy a sus subirlo un poquito trabajos. para que todos lo escuchen. Rasmussen lo que El dice es lo audio está siguiente. malo, Dice es que entonces... nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios existe a través de un análisis de los elementos contingentes de nuestro universo, es decir, de los elementos contingentes de nuestro universo son simplemente los elementos que no son necesarios y no existen en todos los mundos posibles. ¿Ya? Ahora, básicamente, Rasmussen dice lo siguiente, es que todas nuestras disciplinas académicas hoy por hoy tienen lo que se conoce como el principio de explicación, como una especie de principio lógico que las gobierna. Este principio de explicación nos dice que para cada hecho F, que una explicación F es posible, entonces la explicación de F es de esperarse. Básicamente es la idea de que si es que algo puede tener una explicación, nosotros deberíamos esperar una explicación, ¿no? Un ejemplo muy simple, por ejemplo, si nosotros vemos una tortuga en la playa, vamos a decir, bueno, esta tortuga debe tener una explicación de por qué está aquí en la playa, ¿no? Si nos aparece, por ejemplo, alguna dolencia en nuestro cuerpo, decimos, bueno, esta dolencia debe tener alguna explicación, ¿no? Si vemos un cometa por el cielo, debemos decir, bueno, este cometa en el cielo debe tener una explicación, ¿no? Ahora, hay algo interesante de este principio de explicación y es que es un principio que utiliza siempre elementos externos o explicaciones externas. ¿A qué se refiere esto? Es que, por ejemplo, si es que las tortugas están en la playa, nosotros nunca vamos a esperar una explicación interna de la tortuga, es decir, que la tortuga autoexplique su existencia, ¿no? De igual manera, con un dolor en nuestro cuerpo, nunca vamos a esperar una explicación interna, decir, bueno, el dolor va a explicarnos por qué nos está doliendo o cosas así. Siempre la explicación va a venir desde un análisis externo, porque si no, esto sería un argumento circular. Ahora, Rasmussen lo que dice es lo siguiente, si es que vemos todas las cosas que necesitan de explicación en nuestro universo, que básicamente es todo lo que es contingente, y lo metemos en una pelotita y decimos, bueno, ¿qué explicación le damos a esta pelotita? Nosotros llegamos a la conclusión de que por el principio mismo de explicación, de que no se puede explicar las cosas internamente, sino que se deben explicar externamente, Okay. debemos esperar una explicación externa de toda nuestra realidad. Y esa explicación externa debe ser algo que no sea contingente y que sea necesario. Qué diferencia Por de lo discurso de tanto, Joshua aperturas, ¿no? Rasmussen compone el siguiente argumento. Y Premisa nosotros, número y uno, nosotros somos los algo fanáticos existe. religiosos. Esto creo que es obvio para todos que algo existe, es decir, tenemos animales, tenemos planetas, tenemos humanos, algo debe existir. Incluso si es que creemos que todo es una ilusión, como por ejemplo los budistas, vamos a ver que incluso esa ilusión, que es básicamente producto de nuestros pensamientos, sigue existiendo, entonces algo existe. Premisa número 2, si todo es contingente, entonces no hay explicación externa de las cosas contingentes. Eso es lo que ya habíamos analizado, de que si toda nuestra realidad es contingente, no puede haber una explicación externa. Pero, oh sorpresa, parece que no toda nuestra realidad es contingente. ¿Por qué? Porque si no entraríamos en un argumento circular. Y ahí es donde viene la premisa 3. Existe una explicación externa de las cosas contingentes acorde al principio de explicación. Y de ahí se deduce que, número 4, por lo tanto, no todo es contingente. Número 5, por lo tanto, algo no es contingente. Y número 6, por lo tanto, algo tiene existencia necesaria. Entonces, este es un argumento que tiene un silogismo válido
Y lo que debería ser en este caso realidad es tratar de refutar una de las premisas de este argumento. Segundo argumento. El segundo argumento buenísimo. es el famoso Bien. argumento cosmológico Kalam, Buenísimo. que dice lo siguiente. Premisa número 1, todo lo que empieza a existir tiene una causa. Premisa número 2, el universo empezó a existir. Y premisa número 3, por lo tanto, el universo tiene una causa. Ahora, la defensa de la primera premisa parece ser que es bastante intuitiva, ¿no? Es decir, todo lo que empieza a existir o todo lo que tiene un comienzo necesariamente siempre tiene una causa. No hemos visto nada en nuestro universo y parece ser que incluso es un axioma metafísico, la idea de que todo lo que empieza a existir tiene una causa. Es decir, no hemos visto nada que se aparezca de repente en nuestro universo sin una causa previa. Y esta, por motivos de tiempo, no me voy a detener en la premisa 1 porque es la menos debatida. Me voy a ir a la premisa 2, que es la más debatida, que es sobre la existencia del universo. Y en este caso, nosotros tenemos desde argumentos filosóficos hasta científicos. Voy a ir rápidamente por el primer argumento filosófico a favor de que el universo tiene un comienzo. Y es básicamente la idea de que un número de infinito, un número real de infinito de cosas no puede existir. ¿A qué se refiere esto? Es que si es que el universo no tuviera un comienzo, existiría un número realmente infinito de cosas. En este caso, ¿qué es este número realmente infinito de cosas? Bueno, son simplemente la suma o la sucesión de eventos que han ocurrido desde el pasado infinito hasta el día de hoy. Ahora, nunca hemos visto un número realmente infinito de cosas. Este tipo de elementos no se ven en nuestro universo y nos llevan a paradojas como la de la paradoja de la parca o la paradoja del hotel de Heidelberg, que por motivos de tiempo nuevamente no voy a explicar, pero la gente puede simplemente googlearlos. Y vamos a ver que este tipo de paradojas nos llevan a que un número realmente infinito de cosas nos conllevan a absurdidades metafísicas. Cuando algo llega a una absurdidad metafísica, la mejor explicación es que simplemente no existe. Por lo tanto, premisa número 1, un número realmente infinito de cosas no puede existir. Premisa número 2, una serie de eventos sin comienzo en el tiempo implica que un número realmente infinito de cosas. Y la conclusión que se sigue es que, por lo tanto, una serie de eventos sin comienzo en el tiempo no puede existir. Por lo tanto, podemos deducir que el universo empezó a existir porque un número realmente infinito de cosas, que vendrían a ser un número de eventos infinitos sin comienzo en el tiempo, no pueden existir. Ahora, ¿qué evidencia científica tenemos nosotros para afirmar que el universo empezó a existir? Bueno, aquí tenemos, voy a dar simplemente dos, hay muchísima evidencia. Sí. La más común es lo que Hubble descubrió a inicios del siglo pasado, que es esta idea del corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo es un fenómeno en el que la luz o cualquier forma de radiación electromagnética, es el término científico, emitida por un objeto se desplaza hacia longitudes de onda más largas. ¿Y qué descubrió Hubble con esto? Es que los planetas tendían a este corrimiento al rojo, es decir, a longitudes de onda más largas. Y Hubble lo que dijo, bueno, es que si es que los planetas están yendo a esto, quiere decir que cada vez se están alejando no solo de nosotros, sino también entre ellos. Y si es que nosotros retrocedíamos en el tiempo, Hubble decía que, bueno, lo lógico, lo que hace sentido es que estos planetas, en cambio, se estaban acercando. ¿Acercando hacia dónde? Y ahí es donde entra el análisis de la singularidad de Stephen Hawking y de Roger Penrose. Hawking lo que decía es que cuando toda esta materia en el pasado finito llegaba a un punto, esto se conocía como la singularidad, que básicamente es un espacio en donde todo se comprime y llega a un punto inicial, a un punto primordial en el tiempo en donde tanto temperatura como densidad del universo alcanzan niveles sumamente grandes. ¿Y qué es lo que muchos astrónomos han dicho en este punto? Es que, bueno, entonces si es que nosotros encontramos esta singularidad hace 13.8 mil millones de años, debe ser porque aquí nace todo, aquí nacen todas las leyes de la física, aquí nace el tiempo, aquí nace el espacio, etc. Esa es básicamente la idea de que el universo empezó a existir en base de teoría científica. Y mi último argumento, que voy a utilizarlo en estos 2 Muy minutos, bien sintetizado. es básicamente el argumento desde el ajuste fino. El ajuste fino se puede definir de la siguiente manera. Es la idea de que los parámetros físicos
de nuestro universo están ajustados con una precisión matemática absurdamente tan pequeña que es básicamente ilógico pensar que esta precisión viene, digamos, de la aleatoriedad o simplemente es un elemento bruto de nuestro universo. Ahora, ¿qué tipos de parámetros están ajustados finamente? Bueno, por ejemplo, tenemos la constante cosmológica en la ecuación de campo de Einstein. Esta constante cosmológica, ¿qué hace? Si es que es positiva, actúa como una fuerza de repulsión, y si es que es negativa, actúa como una fuerza atractiva. Ahora, ¿qué han dicho científicos sobre esto? Por ejemplo, Robin Collins, que es un físico y aparte también es filósofo, dice que si lambda hubiera sido mucho más grande de lo que es ahorita, implicaría que una energía oscura más fuerte, es decir, el universo aceleraría mucho más, lo que no le daría tiempo a formar planetas ni galaxias. Si fuera pequeña o incluso negativa, la expansión del universo podría haberse detenido en algún momento, llevando a un escenario en el que la gravedad comienza a dominar, invirtiendo la expansión, ¿ya? ¿Qué otros ejemplos tenemos? Por ejemplo, Paul Davies en su libro The Anthropic Principle habla de la fuerza gravitacional. Él dice que si un cambio en la fuerza gravitacional El o la fuerza principio débil del antrópico. orden de 10 a la 100 hubiera sido diferente, el universo hubiera básicamente carecido de vida. Entonces, por temas de tiempo tengo más ejemplos, pero no voy a ir, pero es la idea de que estos parámetros son tan absurdamente bien ajustados que matemáticamente es imposible pensar que fueran al azar. ¿Por qué? Porque simplemente no hay suficiente tiempo para que el azar haga, digamos, su juego y posibilite esto. Y dos, tampoco parece ser un hecho bruto del universo porque son nuevamente tan pequeños y tan matemáticamente absurdos, digamos, que no se entiende cómo es que estos parámetros llegaron a ser. Así que este argumento se resume en tres elementos. Premisa número 1. El ajuste fino del universo se debe a la necesidad, al azar o a un diseño inteligente. Premisa número 2. El ajuste fino del universo La no se aplicabilidad de las debe ni al matemáticas. azar ni a un elemento bruto del universo. Y la conclusión de esto que se sigue es que el ajuste fino del universo se debe a un elemento inteligente. Ahora, ¿cómo nosotros partimos de estos tres argumentos hacia la existencia de Dios? Bueno, simplemente por el hecho de que si es que estos argumentos tienen validez y son exitosos, vamos a llegar a que necesitamos un agente que es externo a nuestro universo, es necesario, es decir, no es contingente, debe ser extremadamente poderoso por las condiciones iniciales del universo, debe tener volición, es decir, debe tener la capacidad de poder actuar frente a algo y de tomar decisiones, y debe tener también existencia necesaria por el argumento inicial que acaba de defender. ¿Y cómo llamamos a un ser que es necesario, que es eterno, que es omnipotente, que tiene volición, que es extremadamente inteligente, etcétera, etcétera? Bueno, lo llamamos Dios. Y es así como nosotros llegamos a la conclusión de que es razonable de que Dios exista. Entonces, no sé, creo que me faltan un par de segundos, pero aquí termino y obviamente en mi siguiente respuesta estaré respondiendo a lo que en realidad dijo en su primera ponencia. Ok, ese es un discurso de apertura bastante bien por parte de Juan. Juan es muy bueno en este tipo de temas. Creo que es muy impecable, es impecable. De hecho, resumió tres poderosos argumentos en unos minutos de una manera bastante entendible. Creo que con un solo argumento tenía para ampliar, pero usar tres argumentos en efecto se la pone muy difícil a realidad. Ahora, yo esperaba más de realidad desde el inicio. Ahora quizás su desempeño mejore en esta siguiente fase, que es casi la mitad del debate. Quizás lo haga, quizás no, pero no creo que pueda proponer algo distinto. Vamos a ver. Gracias, Juan Sebastián. Acto seguido, le cedo el micrófono durante un máximo de 8 minutos a Realidad para que hable sobre lo que acaba de exponer Juan Sebastián. Adelante, Realidad. Bueno, siempre son muy interesantes estos argumentos que se repiten, pero yo veo
si siempre las mismas debilidades. Ok. Primero, hay que tomar en cuenta de que se puede, bueno, concediendo sin, aceptando sin conceder, que por ejemplo, lo del ajuste fino, que sí, efectivamente, hubiera condiciones, en el que las condiciones del planeta Tierra fueran tan únicas que no es posible que hubiera vida en otros lados del universo, por ejemplo, eso realmente no demuestra que existe un Dios o una inteligencia que haya creado eso, la vida a propósito en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque lo que realmente hacen estos argumentos es encontrar un hueco, una como oportunidad de una causa que no se conoce. Es lo que se defiende, es que hay una causa para todo. Y entonces la cuestión es encontrar esa causa. Y el problema que hacen los creyentes es decir, entonces es un Dios. Y entonces, pero hay que darle características a ese Dios que se ajusten a lo que queremos demostrar. Entonces ya se dan características como es una inteligencia, es omnipotente, es omnipresente, etcétera. Pero realmente, si nos ponemos a analizar esta situación, no están demostrando nada. Decir es que la causa de la existencia de la vida en nuestro planeta la creó un Dios, eso por ejemplo en el método científico es una hipótesis, es decir, se está proponiendo una solución a un fenómeno que existe en la naturaleza. Entonces se trata de encontrar un ser que se ajuste a ciertos parámetros, a ciertos atributos. Pero el hecho de proponer ese ser con esos atributos no significa que ya exista. Ahora el siguiente paso es demostrar que en verdad exista. Y eso es lo que muchos creyentes cristianos o de otras religiones no se dan cuenta. Realmente se quedan cortos para demostrar que existe Pero no has dicho nada. ese ser, esa causa a todos estos fenómenos, al universo, a la vida, y ahí se quedan cortos, porque como repito, una cosa es proponer que exista una causa que tenga estos atributos y que tenga inteligencia, y otra cosa es realmente demostrar que exista. Y es ahí donde todos topan con pared, porque no pueden ir más allá no topan con pared. Tú tienes una pared propuesta. y no puedes Ahora, refutar premisa por sí premisa. estamos de acuerdo que el universo sí, en el que habitamos, tuvo un inicio. De hecho, por ejemplo, en la ciencia lo establece bastante, en la famosa teoría del Big Bang. Pero eso no significa que sea el inicio de todo. Previo al Big Bang ya existía la energía, ya existía la materia. De hecho, con la ley de la conservación de la energía, los científicos se dieron cuenta de que la cantidad de energía que existe en nuestro universo, con el conocimiento limitado que tenemos a pesar de todo, es constante, no aumenta ni disminuye. O sea, la energía existía antes de que la energía existiera. El mismo desde un tiempo infinito. Entonces, es increíble. Ahí ya es más difícil establecer que haya habido algo que creó las cosas, que creó, por ejemplo, más materia, más energía. Ya es algo bastante complicado de visualizar. Por ahí, sí estoy de acuerdo en lo que sí, que todos los fenómenos que tenemos, pues puede haber una explicación, pero no por eso se va a tomar la primera explicación o lo que nos parezca más lógico. Como repito, o sea, una idea que se puede proponer es apenas eso. Hay que demostrarla. Por eso es que en la ciencia siempre se exigen muchas más cosas para establecer una propuesta como una teoría o como una ley científica. Hay que pasar de la hipótesis. Y en este caso, como lo expliqué en mi discurso, en mi primer discurso, en tu comentario de apertura, no se ha podido establecer un método eficaz que demuestre que existe en verdad esta causa que llaman Dios. Y, por ejemplo,
algo que me parece interesante siempre del ajuste fino es, yo lo mencioné hace un minuto, es que todavía tenemos un conocimiento limitado de cómo funciona el universo. Incluso la ley de la conservación de la energía puede que no sea exacta. Nosotros pensamos que las condiciones para dar la vida son únicas, que nada más la tuvimos en el planeta Tierra, pero eso no lo podemos asegurar. No tenemos evidencia de que seamos los únicos en el universo y también tenemos la posibilidad de pensar que a lo mejor la vida es algo muy común en el universo. Hay millones, cientos de millones de galaxias, cada una con cientos de millones, miles de millones de estrellas con planetas girando alrededor de las tres estrellas. Entonces, ahora por una probabilidad es posible que haya vida en otros planetas, incluso vida inteligente, a la que nunca vamos a conocer. No lo tenemos claro hasta el momento. Entonces, no podemos asegurar que el ajuste fino sea algo realista. Yo he visto, por ejemplo, que hay personas que defienden el ajuste fino, que dicen que la órbita terrestre está en una distancia tan exacta que no es posible que haya vida en otros lugares. Pero la órbita de la Tierra no es exacta, es un elipse, se aleja y se acerca de lo que es el Sol. Además, también se sabe que la Tierra está en constante movimiento con todo el sistema solar. Entonces, la Tierra está en un constante cambio y aún así la vida continúa. Entonces, realmente no conocemos los parámetros exactos bajo el cual la vida puede surgir y por lo tanto no podemos asegurar que sea tan único como se pretende en este argumento de ajuste fino. Ese no es el punto En del general, argumento. estos argumentos que Kalam, aquí tengo la lista de otros que he visto, ontológico modal, argumento moral, pero refuta los que de te la dijeron. contingencia, siempre carecen de esta cuestión que realmente no demuestran que lo que quieren explicar existe. Simplemente proponen que ante un hecho que no conocemos puede haber una causa con atributos específicos, pero no demuestran que existe esa causa. Ese es un problema bastante extendido entre los argumentos creyentes. Siempre los divido así. Ok, puede ser válido pensar que existe una causa encausada, una causa que está afuera de lo que es nuestra existencia, como aquí lo mencionaron, que no todo es contingente, pero darle una explicación no significa que eso que explicamos exista. Hay una serie de pasos, como yo dije, proponer un método, una forma de experimentar, no puede ser empírica, científica, matemática, etcétera, pero que se pueda proponer. ¿Ya alcancé mi tiempo? Sí, ya terminó tu tiempo. Tienes, pues por cortesía, como no usaste todo tu tiempo Bueno, aquí realmente él terminará, pero no dijo nada. Él dice, no, el ajuste fino, pues sí, sí está ajustado, pero pues puede haber más vida, ¿no? ¿Y? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cuál es la conclusión? Ok, que así el Kalam, sí, ok, demuestra que el universo no tuvo un inicio y que la causa de ese universo tuvo que tener ciertas características. No, es que antes de la existencia del universo ya existía la energía. O sea, antes de la existencia misma existía energía. ¿Cómo haces para saber eso? No, la fuente de los deseos te lo dijo quizás. No. Estaba bien caídito esta persona. De inicio, de apertura, puedes usar 1 minuto más para concluir. Sí, bueno, como una conclusión, estos argumentos que rayan más en lo filosófico, ¿Eso sería un problema? carecen
de tangibilidad, o sea, no son tangibles, no se pueden mostrar de una forma más material, que influya en nosotros directamente. Mm, ok. Y es una de las cosas que O siempre sea, no puedes demostrar que la fuerza de la gravedad está finamente ajustada para que te esté afectando de esta manera. Cuestión que te haga pensar que si no estuviese ajustada de esa forma, quizás sí te afectaría, pero de otra manera. O sea, ¿eso no te parece suficiente? Digo, ¿cuánto se necesita pensar para creer eso? a mí me, se puede decir que me causan conflicto porque, pues, o sea, yo entiendo que quieran usarlo como el argumento para la existencia de Dios, pero para mí simplemente es algo que se queda muy, pero muy corto. Bueno, ¿qué te dijera? Ya. Gracias, realidad. Ok, algunas anotaciones como ejemplo. Tú hiciste alusión a comentarios que hicieron otras personas sobre la órbita de la Tierra y del ajuste fino, etcétera, pero tu contradictor, Juan Sebastián, nunca mencionó tales cosas, entonces Ujú. en adelante, para Sí, sobre las este premisas que dijo. debate, por favor, restringámonos solo a lo que haya dicho el otro expositor para refutarlo. Eh, Gracias por tu intervención, por respetar el tiempo. Ahora siguen los 8 minutos de réplica de Juan Sebastián. Adelante. Dale, a ver. Dale. Perfecto, muchas gracias. Em, a ver, fue un poco extraña la intervención de realidad porque, Sí, bueno, en estos debates por lo general así es. Es muy se raro. debe atacar a las premisas de los argumentos que defiende el contrincante, ¿no? En este caso, Mm, en realidad hizo un par de comentarios que logré anotar un par de cosas, pero en realidad no atacó muy poco las premisas. Entonces, voy a empezar desde este punto. Él habla de que no hay pruebas de que Dios exista. Y él dice que no hay pruebas científicas y tampoco hay métodos científicos a través de el cual se puede demostrar la existencia de Dios. Esto en filosofía se conoce como un error de categoría. ujú, Dios, o por lo menos el Dios que se defiende dentro del teísmo cristiano, es un ser inmaterial, es un ser que trasciende la realidad. Y la ciencia, al estar restringida a solo elementos materiales que ujú. existen en nuestra realidad, no puede estudiar de este tipo de seres que trascienden por definición la realidad. Básicamente lo que mi contrincante está intentando hacer ahorita es medir a qué velocidad corre un auto con un termómetro. Eso es básicamente un error categórico. En Ajá, segundo muy lugar, bien. él dice que El Juan se no sacó un tenemos ningún ejemplazo método a ahí. través del cual nosotros podamos conocer que Dios exista. Bueno, Bien, esto es básicamente porque parte de la presuposición errada de que las únicas cosas que podemos conocer su existencia son comprobables o son verídicas por el método científico. ujú, Esto nuevamente es un error. ¿Por qué? Porque no todo lo que existe puede ser demostrado científicamente. Por ejemplo, las leyes de la lógica no se pueden demostrar científicamente. Las ciencias lo que hacen es presuponer las leyes de la lógica para trabajar a partir de ahí. Por lo tanto, exacto. tratar de demostrarlas con el método científico sería un argumento circular. No podemos nosotros demostrar científicamente, por ejemplo, juicios estéticos, ¿no? Es decir, lo bello es básicamente un aspecto subjetivo de la vida Ujú, humana que no tiene respaldo ninguno en elementos de la ciencia, ¿no? Alguien me puede decir, bueno, pero podemos calcular la simetría de una cara y ligar a eso a la belleza, y decir, pues, y llegamos al mismo punto de que es un aspecto subjetivo, ¿no? Y así vamos a encontrar elementos dentro de las matemáticas, por ejemplo, que no se puede verificar a través del método científico, porque nuevamente las matemáticas trabajan con elementos abstractos como lo son las ecuaciones y los números. Tampoco podemos demostrar con la ciencia la moralidad entre lo que está bien y lo que está mal, o lo que debería ser correcto o incorrecto. Y así puedo seguir con una lista interminable de cosas que todos exacto. nosotros reconocemos que existen, pero que el método científico no puede demostrar que existe. Entonces, esta presuposición de realidad de que lo único que existe es lo que el método científico puede demostrar es
un error, ¿ya? Y sin entrar ni siquiera en el debate de que no existe tampoco algo como el método científico per se. El método científico Ujú. simplemente es un cúmulo eh, Pasos, de de actividades o de procesos. acciones que Ujú. se pueden realizar a través de ciertos pasos que no tiene, digamos, un solo modelo en sí. Hay Juanse y yo varios estamos modelos y bueno, conectados, no me voy ¿eh? a meter en eso. Bien. Ahora, ¿qué dijo Realidad sobre mis argumentos? Bueno, sobre el ajuste fino dijo que no se puede utilizar esto para demostrar que hay vida en nuestro único universo. Bueno, eso es algo que yo nunca dije, ¿no? El Ujú. argumento del ajuste fino no te dice que el Exacto, único planeta con vida, perdón, el único planeta que alberga vida es la Tierra, ¿no? Eso nunca dije, está construyendo un hombre de paja. Claro que puede haber exacto, vida en otros planetas, yo no tengo ningún problema con eso. El exacto, punto es, ¿cómo explicamos que en nuestro planeta haya vida existiendo constantes que están finamente ajustadas y exacto. que hace que exista vida en nuestro planeta? Esa es básicamente la idea del ajuste fino. Ahora, lo que él debía defender es que esto se puede generar por el azar o por necesidad. No hizo ninguna de las dos cosas, por lo tanto no atacó en sí el argumento. Ahora, ¿qué también dijo? Dijo que con respecto al argumento cosmológico Kalam, él habló de que no es verdad de que el Big Bang sea un inicio en sí. ¿Por qué? Porque existen cosas como la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma, y Sí. de ahí saltó sin dar una explicación de por qué a que la energía existe eternamente. Le voy a leer a Realidad una frase que dijo Stephen Hawking. Stephen Hawking dijo que en la singularidad la curvatura del espacio y tiempo es infinita y por lo tanto las leyes de la física dejan de aplicar. Es decir, esta ley en la cual se basa Realidad para afirmar que la energía existía infinitamente es un error completo. Cualquier físico entrenado sabe que en la singularidad las leyes de la física dejan de aplicar. ¿Por qué dejan de aplicar? Porque todos los teoremas que hoy tenemos básicamente funcionan presuponiendo dos cosas: que el tiempo y el espacio ya existen, y en la singularidad uno simplemente no puede afirmar este tipo de elementos. Por lo tanto, Exacto, se puede decir que la ley de la conservación de la energía es una ley que empieza a existir o empieza a funcionar en la singularidad. ¿Por qué? Porque ya tiene los parámetros de espacio y tiempo para jaque mate, o empezar a sea, funcionar. paila, ¿Ya? no hay No se nada que puede hacer ahí para deducir que recuperar tu porque debate existe de la ley, realidad. la energía es No, infinita. Eso es un error epistémico y aparte es un ujú. error científico terrible. ¿Qué es lo Terrible. otro que afirmó Realidad? Es que Bien, Juanse, hay tremendo. ciertos Bien, elementos donde bien. se dice que, bueno, por ejemplo, el ajuste fino, ¿no? Y bueno, es algo que yo no mencioné, pero él dice que la circunferencia o la órbita de la Tierra, si fuera más pequeña o más grande, no habría vida. Bueno, en realidad lo que se habla ahí es de porcentajes, ¿no? Hay un científico británico con el nombre de Brian Cox que dice que si es que la órbita de la Tierra se redujera más o menos en un 9 a un 10%, la vida en la Tierra fuera imposible. Ese es Así el es, argumento que así se es. hace. Entonces, bueno, nada más quería corregir ahí a Realidad porque la idea o por lo menos la sujeción, lo que él está tratando de explicar de otras personas que no expliqué yo, Ujú. no es correcta, ¿no? Le sugiero ahí tal vez que pueda leer a Brian Cox. Ahora, eh, Realidad dice que nosotros tenemos un conocimiento muy limitado, ¿no? Y ahí es, bueno, eso no me imposibilita a mí a hacer este tipo de argumentos deductivos para llegar a la conclusión de que Dios existe. Y él habla de que este tipo de argumentos no nos dan en realidad una demostración de Dios. Bueno, ya creo que refuté esta idea de la demostración, pero nuevamente, la idea de los argumentos deductivos es que en base a premisas y a inferencias lógicas, yo llego a la conclusión necesaria de que Dios existe. Es decir, yo no estoy dando un salto epistémico, yo no estoy trayendo a Dios simplemente como un Dios de los huecos. Lo que estoy haciendo es, a través del método deductivo, a través de leyes de inferencia, llegando a la conclusión
de que Dios existe. Y en este caso, lo correcto de parte de mi contrincante hubiera sido que ataque las premisas de los argumentos, ¿no? Para que la conclusión no se siga, que es algo que se hizo realmente muy poco en este punto, ¿no? Y bueno, no sé cómo voy con el tiempo, creo que justo Ya te queda un minuto como para que concluyas la idea y me damos queda, paso a la siguiente etapa. me queda un minuto. Ok, perfecto. Sí. Ok. Eh, en este último minuto voy a hablar, hay una idea aquí de la cual no hablé y que en realidad dijo que hay muchas diferencias entre creyentes sobre las cualidades de Dios. Y él dice, bueno, yo por eso yo no puedo creer que Dios existe. Y me parece que aquí estamos cometiendo la falacia lógica que se llama non sequitur, es decir, no No se se sigue sigue. de que porque varias personas no se pongan de acuerdo en algo, ese algo no exista, ¿no? Es decir, por ejemplo, supongamos que un montón de personas están en una sala con un elefante y ellos topan una pata y dices, bueno, Bien. estoy topando una columna, ¿no? El otro topa la trompa y dice, bueno, estoy topando una serpiente. El otro topa yo qué sé, una Ajá. uña y dice, bueno, estoy topando una piedra, ¿no? Es decir, cada uno de ellos tiene una idea distinta de qué es este elemento, pero no por eso yo puedo inferir que este elemento no existe, o sea, que el elefante no existe, ¿no? Ahora, claro, en el cristianismo yo diría que ese no es el caso, porque el cristianismo, en, por lo menos todas sus ramas ortodoxas e históricas, llega a lo que C.S. Lewis conocía como el mero cristiano, ¿no? Que es una serie de elementos teológicos que todos los cristianos, si se quieren llamar cristianos, deben compartir sobre la religión. Entonces, pese a que estoy dando esta idea del elefante, no, yo diría que es incorrecto esta noción de que existen muchísimas diferencias entre creyentes. Sí, las hay, pero digamos que en el corazón del cristianismo yacen una serie de pilares teológicos que son inamovibles. Y con eso termino mis 8 minutos. Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que ahí ya es como finisher, porque literalmente no hay mucho, o sea, no hay, por no decir que no hay nada que se pueda sustraer de lo que pueda o no este chico haber mencionado. No estoy diciendo que sea malo, digo que pudo haber sido mejor, pero evidentemente no lo fue. Y no lo fue porque creo que más que simplemente irte de negación en negación y negación tras negación, tienes que construir un argumento. Y también no solo debes construir el argumento, debes esforzarte porque dicho argumento sea lógicamente eh, consistente. Claramente hay unas falacias muy notorias, Juan se lo acaba de mencionar, el non sequitur de porque muchas personas no se ponen de acuerdo, por lo tanto Dios no existe. No, porque pueden haber muchas cosas por las cuales las personas no se ponen de acuerdo, pero eso no quiere decir que Dios no exista. Por lo que creo que son razonamientos de primer nivel que se quedan ahí, o sea, no se puede hacer un análisis más profundo de lo que ya se dijo, porque es lo que es, y ya. Gracias, Juan Sebastián, por tu réplica. En esta etapa ya estamos en conclusión. En realidad tiene 5 minutos para concluir su exposición. Adelante. Ok, van por Sí, sí, sí. conclusiones. El creyente le da atributos a su Dios, pero no demuestra que existe. Aquí, Otra rápido, vez. unas cuestiones. Sí, Dios está en el mundo material. Si como dice la creencia en Dios, este influye en nuestra existencia, quiere decir que interactúa con la materia y la energía. Por lo tanto, tiene fuerza y dirección como un vector. Por lo tanto, sí se puede medir dentro de la física y la ciencia actual que tenemos. Sí, es que siempre lo quieren apartar o esconder de los ámbitos del conocimiento que contradicen su existencia, pero nunca proponen un método tangible, un método imparcial para poder demostrar ese Dios. Lo que dije, por ejemplo, de los cristianos que tienen diferentes creencias sobre su Dios, es consecuencia de eso que no tienen un método eficaz. ¿Por qué si se supone que este Dios tiene atributos bastante consistentes? Los cristianos tienen diferentes creencias sobre este Dios. Unos dicen que tiene una trinidad, otros dicen que no lo es. Entonces es algo muy,
muy curioso de estas cuestiones. Este, como repito, Eso es muy si extraño, o las sea, es leyes muy de la raro. física en un momento dejan de aplicarse en ciertos aspectos, como el que menciona el amigo pez en la canasta, de todos modos, ellos también tienen que proponer un método para poder demostrar ese Dios y mostrar cómo funciona dentro de nuestro universo. Pero una vez más, no proponen nada. Dicen algunos argumentos filosóficos, es que tiene que haber una causa, pero no dicen cómo funciona esa causa. Nada más dicen existe y es un ser tal, 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 tal. Y uno dice, bueno, eso no realmente no dice nada, no demuestra nada. Entonces, y finalmente a esa causa le dan de forma totalmente arbitraria una serie de características, de atributos, sin ninguna base, no digamos científica, una base basada en algo tangible. Sí, nos dicen, no, es que son proposiciones lógicas, pero las proposiciones lógicas nada más nos muestran un razonamiento que podemos seguir. A partir de esas proposiciones lógicas de forma científica, es que podemos establecer Está razonando en métodos, círculos. formas de demostrar, formas de Está dando círculos. estudiar lo que se está proponiendo. No es nada más establecer un silogismo y ya, ahí está la demostración. Eso es apenas una parte de lo que es la generación del conocimiento. No nos vamos a limitar nada más a algo que sea concordante con una proposición lógica, sino que tenemos que ir más allá para encontrar la existencia de ese objeto, todas sus características y todo lo que se supone que estamos buscando. Y esa es la parte que los creyentes como que miran hacia otro lado cuando uno se los menciona o les hace hincapié en esto. Y es la parte que en este caso el amigo pez en la canasta nunca mostró. Esa, no digamos no demostración, pero sí por lo menos que nos dijera cuáles son las reglas por las que funciona ese Dios. Nunca lo dice. Nos dice algunas características como el principio lógico de la explicación, es que no todo es contingente, por lo tanto hay algo que es contingente, que está fuera de nuestra existencia, de nuestro sistema, pero nunca nos establece cuáles son las bases para establecer que ese ser es un Dios, es una inteligencia superior, cosas así. Entonces siempre es lo que yo les digo, yo hago hincapié de que a la hora de demostrar la existencia de este ser como algo existente, pues no se puede, no han podido hacerlo. Se queda como una creencia personal, lo cual es totalmente válido. Creo que ahí sí podemos creer lo que quiera. Yo también, a lo mejor yo creo también en muchas cosas sin necesidad de demostrarlas, pero ya en esos temas que en los que se quiere mostrar algo como algo que afecta a todos de una forma universal, entonces sí tenemos que irnos más allá de un simple argumento filosófico o de una creencia personal. Ya. No sé si me falta algo Gracias, de tiempo. No, no gracias dijo Reyes nada. por haber respetado. Qué quieren que les diga al respecto? Creo que aquí podemos dejar el debate. No, dejemos que Juan se termine. Porque este chico no dice nada. O sea, realmente no. No, el ajuste fino no se puede decir que Dios existe. O sea, por más que haya ajuste fino, no puedes decir que Dios existe. Por más que tengas ideas filosóficamente consistentes, eso no demuestra que Dios existe. Porque no demuestra nada tangible. Ay, Dios. El tiempo No, de, y no, de verdad, no es por burlarme, pero es que no colaboran tampoco. de clausura. Ya fueron tus 5 minutos. El turno ahora es de Juan Sebastián, o como le llama realidad, pez en la canasta. Adelante, Juan Sebastián. Esos son tus 5 minutos de clausura. Gracias. Bueno, en mi clausura quisiera dejar en claro nuevamente, ¿no?, que mi intervención fue utilizando
3 argumentos deductivos a favor de la existencia de Dios. Nuevamente, en esta última intervención de realidad, vimos que no ataca en realidad nada en los argumentos, más bien esboza una serie de ideas o pensamientos que encuentro incorrectos. Entonces, como no tengo mucho que responder, más bien a nada que responder en temas de mis Sí, argumentos, voy a ir con sí, sí, sus sí. ideas. Es así, es Número así. 1. Él dice que el creyente le atribuye o le pone atributos a Dios de manera básicamente subjetiva, perdón, no recuerdo qué palabra utilizó. Si es que en realidad hubiera puesto atención a mi discurso inicial, yo dije que si es que los argumentos que expliqué tienen éxito, es decir, son sólidos y plausibles, se sigue necesariamente que el ser, ya sea en el primer argumento, este ser que yo Necesario. expliqué, que debe ser un ser no contingente y que existe necesariamente, o en el Kalam, que es un ser que causa toda la existencia del universo, este ser debe ser básicamente necesario, ¿no? Porque no es contingente. Debe ser eterno porque nuevamente porque el tiempo empieza a existir a partir de la creación del universo y por lo tanto este ser debe estar fuera del tiempo y por lo tanto debe ser eterno. Este ser debe ser inmaterial porque nuevamente se da inicio a todo lo que es material en el universo, dando posibilidad a que existan leyes. Este ser debe ser extremadamente inteligente. ¿Por qué? Porque si es que logra ajustar tan finamente los parámetros de nuestro universo, para que haya vida en este planeta debe ser un ser omnisciente por lo menos. Debe tener voluntad porque debe poder desear pasar de un estado de no creación a un estado de creación. Debe ser un ser personal porque debe ser un ser que desee crear algo. Es decir, hay una serie de cualidades que se desprenden necesariamente de todos estos argumentos. Entonces, la verdad no entiendo por qué en realidad dice que es una serie que le damos atributos a Dios de manera arbitraria, cuando es totalmente lo contrario. Luego también dice que Dios interviene y por lo tanto deberíamos tener o evidencia de la intervención de este Dios. Bueno, nuevamente, dentro de mis argumentos, sobre todo en el Kalam y en el del ajuste fino, utilicé 2 elementos hoy confirmados por la ciencia, que es 1, el ajuste fino, y 2, el inicio del universo, que básicamente requieren de una explicación, ¿sí? Y aquí nosotros, bueno, podemos tranquilamente decir que estas evidencias científicas apuntan a la idea de que debe haber un creador, debe haber un ser necesario, debe haber un agente externo que dé o posibilite la existencia y la realidad última. Entonces, si en realidad quiere, digamos, elementos tangibles, pues obviamente ahí están. Nuevamente, si es que él no está de acuerdo con esta proposición de que debe ser Dios la causa de este universo y debe ser Dios este agente inteligente que ajusta el universo finamente, él debió haber demostrado de que o puede ser por elementos al azar o simplemente el universo es un hecho bruto, ¿no? Que son las únicas posibilidades que existen, no hay más. Y no habló ni de la una ni de la otra y por deducción entonces yo puedo tranquilamente deducir en base a evidencia científica que Dios existe. ¿Qué es lo otro que habló? Realidad dice, bueno, nuevamente en este tema de que no nos ponemos de acuerdo en los atributos de Dios, y unos dicen que es una Trinidad y otros dicen que no. Bueno, si él realmente estudiara un poco del cristianismo, él sabría que la Trinidad forma parte de los dogmas históricos y ortodoxos que debe defender todo cristiano. Es decir, la persona que no defienda la Trinidad es básicamente es alguien que yo tranquilamente puedo llamarle un no cristiano, forma parte de una secta básicamente. Entonces, creo que en realidad se hubiera evitado este comentario si es que supiera un poco Tan de historia desafortunado el del tema. cristianismo. Y por último, lo que dijo es que no dimos ninguna evidencia ni razón a través de la cual podamos llegar a la conclusión de que Dios existe. Bueno, no sé en qué debate estuvo, porque utilicé un argumento desde la razón, que es el argumento contingente a través del cual nosotros podemos llegar a saber que Dios existe. Y 2, utilicé 2 argumentos que utilizan no solo la razón, sino que también utilizan evidencia científica para darle respaldo a sus premisas
y a través de las cuales nosotros podemos llegar tranquilamente a la conclusión de que Dios existe. Nuevamente, si es que en realidad no estaba de acuerdo con alguna de estas premisas, él debió haber atacado estas premisas, pero vimos que hizo hombres de paja, vimos que cometió falacias de non sequitur y a la final terminó incluso argumentando cosas que los cristianos ni siquiera creemos ni defendemos. Entonces, creo que con estos elementos estoy cerca de concluir mis minutos. ¿Me corriges, León? Tengo aquí mi reloj. Unos 30 segundos que quedan. De 30 segundos. 30 segundos. Bueno, creo que no tengo nada más que decir. Respondí a todos los puntos que en realidad dijo en su réplica. Muchas Bueno, gracias. listo. Muchas gracias. Terminó. Ese era el debate. En este tipo de espacios y de encuentros de debate, generalmente se espera que haya unas refutaciones bien interesantes. Yo no sé por qué las personas no se enfocan, o sea, no importa si no crees en Dios, enfócate en las premisas que se te están dando, lo mismo para los creyentes, o sea, enfóquense en las premisas que el agnóstico, el ateo, el escéptico da, concéntrense en eso principalmente. Eso es lo primero. Lo segundo, Juanse evidentemente hizo un muy buen discurso de apertura. Creo que cualquier persona puede entender rápidamente la información que se está dando y la deducción lógica de esa información que se está dando. Usó 3 argumentos bastante sencillos. Bueno, sencillos, él lo resumió a lo sencillo porque son argumentos que te toma tiempo estudiarlos. Pero su contraparte no se esforzó en nada. O sea, dijo, mira, sí, el ajuste fino, pero igual hay vida en otro lado. Oye, sí, las cosas todas tienen una causa de su existencia, pero la energía existía antes de que existiera la energía, por lo tanto, la energía ya existía, o sea, el universo ya existía antes de la existencia del universo. O sea, los errores más básicos de pensamiento se dan aquí y por eso simplemente el negar, el decir no, no prueba, eso no prueba, eso no prueba, eso no prueba, en todo caso, materializa el hecho de que tú no puedes probar nada, pero si le pides al creyente que pruebe algo. Así que nada, esa es mi conclusión sobre el debate. Muy buena presentación de Juan. Creo que sí desinfla bastante saber que la contraparte no propone algo más y ese discurso de entrada sí estuvo bastante mal de parte del desafortunado. Un saludo a Juanse. Vayan a seguirlo en TikTok como El Pez en la Canasta. Sube siempre muy buen contenido, ¿vale?